Bien, siguiendo con la unidad temática 5 de las reacciones antiacadémicas y siguiendo con el Art Nouveau, en esta ocasión vamos a ver las expresiones de la corriente del Art Nouveau en la Argentina. En primer lugar, vamos a hacer un repaso del contexto general, sobre todo viendo un poco los antecedentes de este movimiento. En primer lugar, vamos a ver algunas consideraciones generales sobre la opinión que han tenido, en general, que ha tenido la historiografía sobre el Art Nouveau en términos generales. Para algunos es el antecedente del movimiento moderno, para otros es simplemente la última y alucinante llamarada de la burguesía, en el sentido de que existe una gran libertad y hasta libertinaje para algunos en las formas propias del Art Nouveau. En general este estilo se introdujo no solamente a la arquitectura, sino también al mobiliario y al utensilio. Esto es una característica que ha tenido el Art Nouveau. Y en general tiene una inclinación integral que trata de diseñar todos los objetos y todas las partes, aún las más pequeñas, de la arquitectura, de modo que se entienda a toda la arquitectura como algo integral, como un todo compuesto por una misma génesis formal. Esta tradición, digamos, este modo de encarar la arquitectura, este modo integral, es continuado luego por el movimiento moderno y también por el mercado de la industria. Es un estilo que vincula países industrializados con países dependientes y colonizados, en el sentido de que justamente todo lo que tenga que ver con las artes aplicadas, sobre todo, que es uno de los productos más importantes del Art Nouveau, era posible hacerlas en países más desarrollados donde la industria ya tuviese un alcance importante. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, en 1914, se acaba la atmósfera festiva de la Belle Époque, que era este momento, digamos, de beneficios económicos y de cierta despreocupación, incluso en este caso despreocupación formal, propia del Art Nouveau. Pero luego, con la Primera Guerra, bueno, esto se termina y finaliza alrededor de 1929, es decir, con la crisis del 30, cuando con esta misma crisis vuelve el clasicismo, sobre todo en los referentes vieneses, muchos de ellos ya vinculados incluso con el movimiento moderno. Siguiendo con la historiografía y con lo que se ha dicho sobre el Art Nouveau, para Gideon, por ejemplo, los valores destacables del Art Nouveau tienen que ver con el abandono de los estilos tradicionales y académicos, y en este sentido lo considera un prolegómeno o un inicio del movimiento moderno. Para Pevsner, sus orígenes, los orígenes del Art Nouveau, se remontan a William Morris y Ruskin, es decir, al romanticismo, en el sentido de que estos autores específicamente exigían de la arquitectura producir verdad y belleza. No debemos olvidarnos de Ruskin y su lámpara de la verdad, ¿no? Y es cierto que el Art Nouveau, en cierto sentido, trabajaba con los materiales de alguna manera sinceramente, ¿no? Expresando el propio material. Para Frampton señala la faceta nacionalista o folclórica o romántica del Art and Craft, es decir, sobre todo la vertiente que tiene que ver con, por ejemplo, la escuela de Glasgow, donde es cierto que aparece lo medieval, digamos, por una cuestión obvia de indagar un poco en las fuentes y en la herencia de la propia Escocia, pero también con esta impronta romántica del taller, del hacer a mano, de la manufactura, digamos, que eran valores que en realidad ya existían en el Art and Craft y que en esta vertiente en particular está revalorizada. Existe también otra escuela, como habíamos visto cuando vimos la parte europea, que es la escuela vienesa o la secesión vienesa, quien en este sentido quizás es menos romántica o se apega menos a esta cuestión artesanal y está más mirando probablemente a los avances surgidos de la industria y de la máquina. Vamos a ver ahora el contexto socioeconómico y general en la Argentina, que de algún modo lo comparte en gran medida con lo que hemos visto nosotros en el eclecticismo.
¿Cuál es la situación en la Argentina? Desde fines del siglo XIX es importante la llegada de inmigrantes al territorio favorecido por la política nacional. No olvidemos la ley de inmigración, por ejemplo, la idea de las colonias agrícolas, todo lo que hemos visto ya durante el eclecticismo. Para 1910, es decir, iniciado ya el siglo XX, se da una exposición muy importante, la Exposición Universal en la Argentina, con motivo justamente del centenario de la Revolución de Mayo. Este momento es un momento bisagra, digamos, en la Argentina, porque es aquí donde aparecen los presupuestos de, por ejemplo, el movimiento neocolonial, y se plantea la idea de una arquitectura vernácula o nacional en la Argentina, que es un tema que vamos a ver posteriormente, pero también es la oportunidad para que aparezcan pabellones, es decir, edificios que de alguna manera representaban a los países, a determinados países que participaban de la exposición, y estos pabellones, venidos muchos de ellos de Europa, representaban y tenían características modernistas, es decir, Art Nouveau, en cada uno de los países de los que provenían. Se entendió en la Argentina que justamente por esta novedad que implicaba el Art Nouveau viniendo de Europa y viniendo incluso de la mano de los inmigrantes, esta arquitectura era la propia de los inmigrantes y que, por supuesto, la élite criolla, la oligarquía criolla, que ya era una clase consolidada, una clase alta de terratenientes en la Argentina, muy vinculada por otra parte también al Estado y al gobierno, no pretendía en absoluto asimilarse a esta nueva clase que se acercaba desde afuera, que incluso se menospreciaba y que era esta especie de burguesía comerciante que llegaba del exterior. En este sentido es que justamente la oligarquía se veía mucho más identificada con los parámetros propios del academicismo francés, que había sido siempre el estilo con el que se sentía representada y que siempre había sido parte de sus viviendas en general e incluso de algunas instituciones públicas con las que estaban vinculados. En Argentina entonces la élite criolla no quería novedad ninguna, es decir, no deseaba otra arquitectura que no fuese la arquitectura ecléctica, sobre todo la académica francesa, que era la que estaba habituada. Por lo tanto, esta arquitectura nueva, este Art Nouveau, se vinculó básicamente con los inmigrantes y inmigrantes, por supuesto, que eran representantes de la burguesía. Una particularidad en la experiencia europea respecto del Art Nouveau es que los centros urbanos secundarios en Europa adquirían mayor presencia que las tradicionales capitales. Por ejemplo, Barcelona, un centro industrial importante, con un puerto importante, empezaba a ser mucho más relevante desde el punto de vista estratégico y comercial que Madrid. Y es en Barcelona donde justamente, con estos aires de renovación de una ciudad que no era la ciudad capital, pero que tenía importancia a nivel de peso económico, se galardonaba, digamos, a toda a su ciudad con la arquitectura del modernismo catalán, en ese caso, que en definitiva era la representación del Art Nouveau en España y especialmente en Barcelona. Glasgow, por ejemplo, como una ciudad muy importante, también industrial, por sobre todas las cosas, en el Reino Unido, empezaba a tener mayor preponderancia que Londres y de hecho va a ser el centro neurálgico de la escuela de Glasgow, ¿no? Y toda la producción que esa escuela aporta, digamos, a la arquitectura. Bruselas, en el caso de Bélgica, empieza a tener mayor repercusión que París en esta vinculación, digamos, Bélgica-Francia. Y tiene Bruselas, por supuesto, toda la novedad de la arquitectura del Art Nouveau belga, ¿no?
Darmstadt empieza a ser también la ciudad más importante en Alemania en relación a Berlín, empieza a tener también influencias de la propia secesión, con algunos edificios y alguna arquitectura que va a vincularse al modernismo a partir, digamos, de cierta influencia de la secesión vienesa y que van a estar sobre todo asentados en la ciudad de Darmstadt. Chicago, por ejemplo, también una ciudad también más industrial, de mucho auge económico, va a empezar a ser incluso más importante que Nueva York en el caso de Estados Unidos, y Milán, por ejemplo, o Turín, en la zona norte de Italia, van a ser más importantes respecto de Roma. De hecho, nosotros hemos visto que toda la producción del floreal italiano, por ejemplo, lo podemos encontrar sobre todo en el norte de Italia. En el caso nuestro, en el caso de la Argentina, como decíamos hoy, la élite criolla no necesita un contrapunto, es decir, la élite criolla, situada sobre todo en Buenos Aires, no necesita un otro centro urbano, digamos, con representación a nivel incluso arquitectónico, que de alguna manera sea el bastión de la nueva arquitectura. Lo que le interesaba era centralizarse en Buenos Aires, establecer, digamos, su predominancia respecto del resto de las ciudades del país y vincularse casi estrechamente con Europa, es decir, miraba más hacia Europa que, o sobre todo a la vieja Europa, o sea, sin mirar las novedades modernas como hemos visto hasta ahora, y tener una relación casi directa con la vieja Europa y no mirar hacia el interior. Adherirse al nuevo estilo, es decir, al estilo del Art Nouveau, significaba tomar partido por alguna de las vertientes inmigratorias que de hecho se estaban dando en ese momento en el país y renunciar a este pretendido universalismo que significaba para esa clase argentina en realidad la capacidad de sentirse europeos, de vincularse básicamente con Francia y con Inglaterra. Como hemos visto cuando dimos la clase de eclecticismo en la Argentina, para finales del siglo XIX, la Argentina es un país dependiente, porque de hecho al ser un país agroexportador depende de la manufactura que nos envían desde el exterior y depende también de los capitales externos, digamos, que se introducen al país para poder realizar la inversión necesaria para extraer la materia prima del país, por lo tanto necesariamente depende del exterior, pero que tiene cierta autonomía política, cierto desarrollo económico justamente también, porque este rol de país agroexportador de algún modo también le otorga un protagonismo importante, digamos, en el concierto económico mundial, y esto también hace que haya una gran afluencia poblacional. Por supuesto, alimentado también por las políticas públicas de aliciente, digamos, a la inmigración. El país en este concierto, como habíamos dicho, universal o mundial, se inserta con el rol de modelo agroexportador. Es el momento en que se federaliza Buenos Aires y Roca inicia la construcción del gran Estado moderno y da lugar a las inmigraciones. Y por supuesto estas inmigraciones van a dar crecimiento a las aglomeraciones urbanas. También se extiende el territorio a partir de las campañas al desierto. Pero en relación a lo que habíamos visto en el Art Nouveau europeo, no hay en la Argentina romanticismo medievalista que reivindicar, porque no hay industrialización a la cual enfrentar, ni hay tampoco el estallido de una guerra mundial que fue muy importante en el caso europeo. Es decir, el contexto es bastante diferente en cuanto a las condiciones de partida. En la Argentina no existe una teoría que sustente la arquitectura del Art Nouveau, porque tampoco existen valores artesanales que rescatar, que era lo que daba origen a estas teorías en Europa, o tampoco existe la amenaza de la máquina dado por la revolución industrial como sucedía en Europa. La vuelta a lo nacional, que también era parte de uno de los fundamentos que podían encontrarse
en el Art Nouveau europeo, en el caso argentino no puede identificarse con lo mismo, es decir, no hay una búsqueda nacional en el caso del Art Nouveau en la Argentina. Lo nacional en todo caso deberíamos buscarlo en el neocolonial, que es el periodo que vamos a ver luego. Muchos autores consideran al Art Nouveau como solamente un eclecticismo o una parte más del eclecticismo, y en este sentido es cierto, debido a que en la Argentina fue mucho el apego al eclecticismo y muchos edificios terminaron teniendo el mismo partido de base, que por ejemplo un palacete ecléctico, y se revestían nada más con este ropaje Art Nouveau. También es cierto que algunos autores hablan del Art Nouveau como antiacademicismo, y también esto tiene cierto viso de realidad porque efectivamente el Art Nouveau era contrario a lo académico. Vemos nosotros, por ejemplo, en el lenguaje del Art Nouveau, en la propia Argentina también, como un lenguaje donde no podemos identificar el típico lenguaje clásico de entablamento, cornisa o balaustradas o pilastras, digamos, ese tipo de lenguaje clásico es directamente reemplazado por un ropaje mucho más orgánico, digamos, en la mayoría de los casos. O en todo caso con muros desnudos que pueden estar esgrafiados, decorados, pintados. Otros autores le dan al Art Nouveau el rol de momento festivo y efímero, es decir, como algo que surge en un determinado momento y que luego desaparece. En cuanto a los programas a los que se destinó el Art Nouveau en la Argentina, fueron básicamente residencias, sobre todo residencias colectivas o de viviendas de renta, digamos, entendidas como inversión de estos pequeños burgueses, digamos, que en definitiva eran los artífices del Art Nouveau en la Argentina. Edificios de instituciones y colectividades de inmigrantes, en general no de instituciones que representaban al país, no instituciones nacionales, pero sí de estas colectividades o pequeños clubes de inmigrantes. Por supuesto también los comercios y las confiterías, pabellones recreativos, como podría existir por ejemplo para una exposición, pabellones recreativos y festivos. En algunos casos dieron lugar a hospitales, por ejemplo, que no era lo más común, pero que podemos encontrar algo de estos programas también con resoluciones Art Nouveau en la Argentina. Vamos a hablar ahora de 1910 como un hito importante con los festejos del centenario. Los festejos del centenario en realidad en la Argentina pueden dar que hablar para muchos, en muchos aspectos y para muchos periodos estilísticos, digamos, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, como hemos visto en el eclecticismo, en la Argentina para el centenario se está inaugurando la Avenida de Mayo, digamos, lo que significó un ensanchamiento de la avenida principal de la ciudad y una renovación urbana importante, siempre con lineamientos eclécticos, un poco al modo del plan Haussmann de París. Si miramos también esa fecha pensando en algunos debates teóricos en la Argentina y en América, podemos pensar en el neocolonial, por ejemplo, que es el periodo que vamos a ver luego y que empieza a repensar cuál es la expresión arquitectónica y artística propia de América, ¿no? Pensando un poco en cómo revalorizar estos valores o estas características nacionales. En el caso del Art Nouveau también tiene una connotación importante porque es el momento en que se da la exposición internacional del centenario y allí aparecen por primera vez a la vista de todos, digamos, y como una gran novedad, los pabellones a veces de otros países o incluso también de las propias instituciones o grupos, digamos, argentinos que tenían una franca alusión, digamos, a lo que estaba sucediendo en Europa con este arte nuevo o esta arquitectura nueva o moderna en ese momento. Por ejemplo, tenemos acá el pabellón de Paraguay, que está en la parte superior izquierda, donde hay claras reminiscencias, por ejemplo, o se siente en cierto sentido algún tono similar a las estaciones de Otto Wagner,
de la secesión vienesa, o en este caso de la derecha, el pabellón de los ferrocarriles argentinos, donde también hay algún tipo de alusión a ciertos elementos propios de algunos edificios de Olbrich, por ejemplo, como el edificio de la secesión. Es decir, es el momento en que justamente con esta idea de algo efímero, como puede ser un pabellón que se monta para la exposición y luego se desmonta, aparece como un estilo importante y representativo de estos pabellones, el Art Nouveau. En la Argentina, por tener al Art Nouveau casi como una resultante aluvional que viene de la mano, insistimos, de los inmigrantes, sobre todo comerciantes, una clase media ya acomodada, que ya tenía cierto bienestar en sus países de origen, pero muchos de ellos vienen impulsados por la inminente guerra, la aparición de la Primera Guerra. Decía, en la Argentina en general no puede hablarse estrictamente de ciertas vertientes tan fácilmente identificables como las que hemos visto, por ejemplo, en Europa, donde en Europa cada país se identificaba por muchos motivos con una vertiente particular y renovaba su arte y su arquitectura, tratando de ir en contra del academicismo, pero con un lenguaje que le era propio a ese país. Y así es como tenemos, por ejemplo, las corrientes más orgánicas, las abstractas. Dentro de las orgánicas tenemos el Art Nouveau belga, el modernismo catalán. Dentro de las abstractas, la escuela de Glasgow, la secesión vienesa. O sea, esto es claro en el caso europeo. No es lo mismo en Argentina, por lo que acabamos de decir, porque es el país que recepciona aluvionalmente a gente de distintos países, cada uno con su experiencia particular respecto de esta nueva arquitectura en sus países de origen. Por supuesto, la mayoría de ellos son españoles e italianos, pero es difícil identificar una impronta muy marcada en relación a que estos artífices, estos autores, muchos de ellos venían los propios arquitectos, digamos, ya formados en Europa, a hacer su arquitectura nueva o su arquitectura Art Nouveau en la Argentina. Estos autores no tenían una impronta necesariamente igual a la que se estaba dando casi tipológicamente, digamos, en sus países de origen. Sí tenían influencias, pero cada uno un poco hacía su propia experiencia, y cada uno de estos autores también tenía mucho que deberle a las escuelas en las que se había formado. Por ejemplo, los italianos, si bien uno puede reconocer en el Floreale, por ejemplo, una tendencia más bien a lo orgánico, en el Floreale europeo, en el caso italiano, los autores que han venido a Italia han tenido una formación muy importante en la Escuela de Milán, por ejemplo, que la Escuela de Milán ha tenido mucha relación con la secesión vienesa. Y es por eso que podemos encontrar en muchos de los casos de los autores italianos, de los arquitectos italianos, claras referencias geometrizantes, por ejemplo, en su propia arquitectura. Lo mismo puede decirse del modernismo catalán. Los españoles, por citar, digamos, los autores que han venido con mayor frecuencia, que son los italianos y los españoles que han llegado a la Argentina, muchos de ellos de ascendencia o ellos mismos catalanes, deudores en cierto sentido del modernismo catalán. La mayoría de estos autores no se han apegado necesariamente a las experiencias de Gaudí, pero sí a otros autores del modernismo catalán con una geometrización importante en sus producciones, como puede ser Domenech y Montaner, también formando parte del modernismo catalán, pero siendo diferente a Gaudí. Esto quiere decir, de nuevo, que aquí en la Argentina hay que valorizar mucho lo que es la experiencia de cada autor particular, no con independencia del lugar de donde vienen, pero sí moviéndose más libremente respecto de una tradición, digamos, que podría entenderse como un estigma que los pueda llegar a comprometer en una determinada forma en especial. O sea, cada experiencia de los autores en la Argentina es bastante libre respecto de los países de origen.
Es por eso que más que hablar de modernismo catalán, por ejemplo en este caso que vamos a ver algunos autores españoles, hablamos de obras con tendencias al modernismo catalán o que son fruto de autores que han tenido relación con el modernismo catalán y con España, ¿no? Uno de ellos es Julián García Núñez, que realiza el Hospital Español en Buenos Aires. La imagen que ven ustedes hacia la izquierda en la parte inferior es el hospital con toda su dimensión, digamos que toma prácticamente toda una cuadra. Luego se fue cercenando el edificio hasta llegar a lo que vemos hoy por hoy, que es simplemente una esquina, ¿no? En la imagen inferior derecha. El modernismo de García Núñez tiene claras connotaciones con el de Domenech y Montaner, por ejemplo, que es, como les decía, mucho más abstracto. Por supuesto, sí tiene esta cuestión común en general con el Art Nouveau, que es el de prácticamente ignorar todo lo que es el lenguaje clásico y reemplazarlo por este nuevo lenguaje decorativo, también asociado a lo orgánico en parte, o por lo menos a la vegetación, como podemos ver en esta cúpula que vemos en la parte superior derecha, donde hay una serie de guirnaldas vegetales que están como alrededor de una cinta que envuelve a esa cúpula peraltada, ¿no? Con este sistema de cubierta en escamas. Pero en general toda la composición es simétrica, si vemos el edificio en términos generales, con dos extremos importantes y un centro bien demarcado como ingreso. Se sigue valorando aún los tres estamentos propios de la arquitectura clásica, y esto de algún modo no se desprende todavía en este edificio, es decir, un basamento, un desarrollo y un remate, pero como les decía, por lo menos podemos echar en falta todo lo que es el lenguaje evidentemente clásico. El propio García Núñez hace viviendas de renta y oficinas. En este caso, el edificio de oficinas Chacabuco 78, también de las primeras décadas del siglo XX. Y fíjense aquí, por ejemplo, también una clara alusión a la vertiente más geometrizante, digamos, del modernismo catalán. Desaparece todo lo que es el lenguaje clásico. Las paredes se tratan con cierto revoque rústico, digamos, para darle cierta textura a la envolvente. Aparecen estos elementos marcando un ritmo, pero que en ningún caso se constituyen en pilastras, sino que son elementos decorativos geométricos, y en algunos casos alguna alusión incluso a la necesidad de cubrir las paredes, dándole la idea de pared soporte, digamos, de paño soporte a la pared, y no de ningún tipo de estructura superpuesta, como en el caso del clásico, que de alguna manera puede emparentarse con lo que hemos visto nosotros en la Secesión vienesa en Europa, en algunas obras, sobre todo de Wagner, ¿no? O sea, por eso les decía que la Secesión también ha influido en este modernismo catalán que toma Julián García Núñez. Algo muy importante que ya hemos visto en el eclecticismo es la incorporación de la técnica nueva, ¿no? En este caso de los ascensores. El ascensor ya empieza a tener lineamientos que se desprenden, digamos, y se separan de los lineamientos más clásicos. Fíjense incluso en las rejas sobre los balcones, o en las rejas estas sobre el patio interior y el propio ascensor. La decoración, el motivo de las rejas ya dejan de ser los típicos motivos más orgánicos asociados probablemente al eclecticismo, y empiezan a ser más geométricos, ¿no? O sea, mucho más estilizados. Francisco Roca y Simó en Rosario es uno de los artífices del Art Nouveau más importante, catalán. Trabaja en este caso en el Club Español, que era como una especie era muy común, como decíamos en ese momento, que cada uno de los inmigrantes o del grupo de inmigrantes o colectivo de inmigrantes que llegaba al país hiciese su club o su sociedad española, sociedad italiana, club español, club italiano, que los aunaba, le permitía dar un lugar como para reunirse, para recordar
qué sé yo, costumbres de su lugar de origen. En muchos casos había salones para bailes típicos y se enseñaba el baile típico o música típica de estos países. Había reuniones sociales donde a lo mejor se hacía comidas propias del país. Es decir, servía como un lugar de encuentro para la gente que tenía una misma raíz, ¿no? Cultural. En este caso, el Club Español, si ustedes miran la planta, no dista mucho de ser una planta muy parecida a la de un palacio o palacete urbano, digamos, o petit hotel, que podíamos encontrar también durante el eclecticismo en la Argentina, con un zaguán central, ¿no es cierto?, un vestíbulo de entrada, un vestíbulo mucho más importante, donde ese vestíbulo por un lado tiene, y ahora lo vamos a ver, una iluminación cenital, una escalera muy importante que ocupa casi todo el espacio y que juega a nivel espacial con todo ese gran vestíbulo, y las habitaciones hacia los alrededores de ese patio techado, digamos, que es el vestíbulo. En cuanto a la decoración, vemos que también desaparece la decoración clásica, estrictamente hablando. Aparecen elementos típicos, y en esto está presente la idea de lo nacional, digamos, que tiene también forzosamente el Art Nouveau y el modernismo también catalán en España. Digo, la componente nacional, por ejemplo, expresada por la heráldica, ¿no es cierto?, que son estos escudos que aparecen en las portadas españolas y que se mantienen siempre, digamos, en toda la arquitectura española. Algunos elementos significativos asociados con la cultura española, como los leones, digamos, que aparecen en la parte superior, siempre con algunas connotaciones simbólicas relacionadas con lo que es el edificio, ¿no?, que es la representación de la cultura española. Y básicamente una decoración, si bien aparece la decoración vegetal, pero sobre todo tratada de modo geometrizante y abstracto. Bueno, esto es lo que les decía, ese vestíbulo trabajado casi como un vestíbulo propio del eclecticismo, aunque si uno mira sus líneas son mucho más estilizadas, tanto en planta como de cada uno de los elementos que aparecen allí a modo de decoración, digo, más estilizadas que las propias de el eclecticismo, donde en general tenían líneas más bien neobarrocas. En este caso la escalera, por ejemplo, es mucho más rectificada, apenas redondeadas las puntas. Lo mismo sucede con todo el perímetro de este salón, digamos, este vestíbulo que balconea hacia la escalera. Fíjense en la lámpara no son las arañas de caireles que aparecen, por ejemplo, en los vestíbulos bien típicos del eclecticismo, sino que son arañas que pretenden remedar un poco la vegetación, ¿no? Una especie de idea floral, digamos, inmanente allí en la estilización de esta lámpara. En los pisos también encontramos unas guardas que van rodeando, digamos, todo el edificio, y estas guardas son más bien geométricas, a pesar de trabajar con elementos vegetales. Las propias esculturas que flanquean la escalera son esculturas también muy estilizadas, que no tienen nada que ver con las esculturas propias del eclecticismo, donde las proporciones son mucho más abultadas, más gruesas, con más peso, digamos, y con más presencia en cada una de las figuras que se materializan. En la imagen superior izquierda puede verse como les decía, esta configuración mucho más estilizada, incluso en la propia planta, la llegada de la escalera, la bifurcación en los otros tramos de escalera hacia el final del recorrido, nos habla de unas formas que están mucho más emparentadas probablemente con la secesión vienesa o con esta vertiente más geométrica del propio modernismo catalán, y que ya se despegan un poco de lo que era estrictamente hablando la decoración propia del eclecticismo. Fíjense ustedes lo que les decía, en la imagen inferior derecha
Si miramos hacia arriba, vuelve a aparecer a nivel simbólico el escudo español, en este caso en el centro de una composición hecha en toda esta cubierta de hierro y vidrio que ofrece luz cenital a ese vestíbulo de gran altura. También contribuyen a esto unos óculos circulares que aparecen alrededor. Y por supuesto esta heráldica, este escudo está también constituido por vidrios de color, digamos, como si fuese un gran vitro. Eduardo Rodríguez Ortega es un autor que se manifiesta siempre muy afín a la arquitectura de Gaudí, o sea, más que la de Domenech y Montaner que veíamos hoy en los autores anteriores. En este caso la afiliación con la arquitectura de Gaudí es evidente debido a la ondulación, por ejemplo, de la fachada en esta casa, que se la suele conocer como Casa de los Lirios, ya que aparecen unos lirios que están como invadiendo toda la fachada. Fíjense en esta especie de ménsula que sostiene esta suerte de bawindos o balcón que aparece sobre la fachada en la zona central, y esta sinuosidad de la fachada nos recuerda necesariamente a la casa Batlló, por ejemplo, de Gaudí, incluso con ese remate con estos mascarones, que por un lado son mascarones, pero luego se convierten como en una especie de hiedras o de lianas, o sea, motivos vegetales que van rodeando, digamos, y siguiendo toda el perímetro de la fachada. Desaparece el lenguaje clásico, sigue estando una especie de cornisa, pero esta cornisa va siguiendo el perímetro de manera que se la ve como alabeada, digamos, y no como una cornisa estrictamente clásica. Las rejas que acompañan, por ejemplo, los balcones, también tienen el motivo esta especie de lirios que se enmarañan, ¿no es cierto?, no solamente en la fachada, sino que también van siguiendo en las aberturas y en las propias rejas. Vemos lo mismo en las portadas, en los balcones, en las jambas de las ventanas, y aparece acá sí firmemente esta idea de integralidad que veíamos en algunas obras europeas, donde una misma matriz morfológica parecería inundar, digamos, todo el edificio y dar origen a cada una de las resoluciones formales de los elementos del edificio. Acá de nuevo Rodríguez Ortega, y fíjense ustedes que en el coronamiento de este edificio podemos ver esto que les decía, está en la imagen superior derecha y luego más en detalle en la de la derecha hacia la parte baja, donde vemos una especie de dragón alado hecho en hierro, a forja, y que nos remite al dragón utilizado por Gaudí en la puerta, en el portal de uno de sus parques en Barcelona. Es decir, que siempre la arquitectura para Rodríguez Ortega es una oportunidad un poco de hacer algún tipo de conmemoración, digamos, a la arquitectura de Gaudí. En este caso, lo mismo que habíamos dicho para España, es una corriente, la que vamos a ver, de autores italianos de tendencia liberty o floreal. En la misma exposición del centenario de 1910 que les habíamos dicho, se presentó el pabellón de Italia, así como los otros pabellones que habíamos visto antes, y ese pabellón lo hacen Francisco Gianotti y Mario Palanti, dos italianos arquitectos que trabajan juntos en este caso, y donde nos muestran un pabellón que tiene ciertas novedades, digamos, formales, que van a sugerir ya lo que va a ser la arquitectura modernista o la arquitectura Art Nouveau, que viene, por supuesto, de Italia, que viene de Europa y que se instala como una novedad en esta exposición en la Argentina. Gianotti es quizás uno de los arquitectos italianos más importantes de la época. Él se va a encargar de hacer la confitería El Molino. En primer lugar iba a ser nada más que una nueva sede o un nuevo edificio para una panadería que tenía su edificio original un poco más, o sea, en la misma cuadra, un poquito más alejada de donde se va a instalar finalmente, de esta esquina emblemática cerca del Congreso. Y luego finalmente
se instala toda la confitería, panadería y confitería. Esto quiere decir lugar para poder tomar un café también y poner mesas, ¿no es cierto?, en el interior del edificio, en esta confitería que se va a llamar El Molino, y que, como suele pasar en el Art Nouveau, la arquitectura se convierte casi en una pancarta de lo que representa o lo que es el edificio. En muchos casos incluso la propia arquitectura va a ser soporte de las letras, de los nombres de los edificios, de los nombres del negocio, del local o del comercio que allí se instala. En este caso no fue necesario, digamos, utilizar unas letras hechas, construidas, digamos, y localizadas en la fachada, porque aparecía la idea del molino tal cual, digamos, formalmente expresada en la propia esquina. Entonces nosotros vemos las aspas del molino en esa especie de gran aguja que se comporta casi como un eje de rotación en la propia esquina de la confitería. Bueno, esta era la confitería antes, ¿no es cierto?, cuando todavía era un lugar, Brena era su dueño, una fotografía antigua donde simplemente era casi más una panadería con algo de lugares para comer, para tomar un café, y que luego va a crecer y va a coronarse, digamos, con este elemento tan emblemático del molino en la esquina. Bueno, esta es otra foto del momento en que está siendo construida. Fíjense, tomada desde el Congreso para que ustedes vean lo cercano que está al Palacio de los Dos Congresos. Actualmente está en refacción esta confitería porque estuvo mucho tiempo abandonada y probablemente ya se inauguró una parte, probablemente se inaugure toda la parte que falta en el próximo tiempo. Tenía varios salones, por lo menos dos, que eran los más importantes, donde se colocaban las mesas. La ventaja es que ya los sistemas constructivos de trabajar con el hierro, no solamente de modo ornamental, sino también a nivel estructural, hacía que los espacios fueran más flexibles, que hubiese menos cantidad de compartimentación de las plantas, ya que no se confiaba, digamos, la estructura al muro, sino que aparecían estas columnas que eran las que realmente soportaban el edificio y que permitía, como les decía, cierta flexibilidad en la planta. Por ejemplo, trabajar con una suerte de biombos, digamos, o de separadores o tabiques para armar un salón oval, por ejemplo, como en la imagen inferior derecha, o como vemos en la imagen superior izquierda, que las mesas puedan ocupar libremente el lugar entre las columnas y que visualmente, digamos, se entendiese todo como un único espacio. Bueno, acá en un corte perspectivado, digamos, en realidad una axonométrica donde nos muestra el interior a partir del corte con algunos detalles. Podemos ver allí que aparece todo un sistema de mobiliario asociado a la propia arquitectura, como los marcos de ingreso, los marcos de las puertas ventanas, por ejemplo, o los propios vitrales, que son trabajados al modo Art Nouveau, es decir, trabajados con las líneas del golpe de látigo propio del Art Nouveau belga, por ejemplo, que solíamos ver en las arquitecturas de Europa. Como en Europa también, algunos revestimientos, por ejemplo, eran de boiserie, como al estilo también ecléctico, ¿no es cierto?, al estilo anterior, todos forrados en madera y con mármoles, es decir, se confiaba un poco a los materiales preciosos, la decoración quizás más austera de los interiores y que en general se apoyaba más bien en el tipo de materiales utilizados. Todavía seguían existiendo algunos salones como este, por ejemplo, este es un momento de la restauración, esta fotografía, que tenían más bien claras alusiones a la arquitectura clásica, ¿no?, con esas columnas casi jónicas, digamos, con volutas,
es decir, donde todavía el tratamiento de la decoración y del espacio en general sigue siendo parecido al del edificio clásico, ¿no? En la Argentina sucede en general de que no se despega del todo de lo clásico o de lo ecléctico. Fíjense ustedes que hay elementos como esta escalera, por ejemplo, que se puede asimilar más a una escalera ecléctica, incluso en su propia baranda, mientras que la luminaria central que vemos aquí en esta imagen en el centro hacia la izquierda, ya no es una luminaria que podríamos encontrar en el eclecticismo, ¿no es cierto? No es una luminaria clásica, sino que tiene más que ver con algunos motivos más Art Nouveau, concretamente hablando. Después, las letras de las que hablábamos, por ejemplo, en el caso de la confitería El Molino, sí aparecen hechas en hierro, como si fuese un cartel incorporado a la arquitectura, y lo podemos ver en la parte, ese pequeño cuadrito que colocamos allí en la parte inferior hacia el centro. Y otros salones que tienen arañas que son mucho más clásicas, como el de la derecha, por ejemplo, y que no deja de ser un espacio típicamente ecléctico. Palanti, que era el otro autor importante que había trabajado junto a Gianotti en los pabellones, en el pabellón de Italia al principio, trabaja en el pasaje Barolo o Palacio Barolo de 1919, y va a hacer otro muy parecido, que es el Palacio Salvo en Montevideo, Uruguay. Y lo hace concibiéndolo como un gran edificio. Por mucho tiempo fue uno de los edificios más altos de Buenos Aires, y esa era la intención. Él decía que pretendía que fuesen dos faros a ambas márgenes del Río de la Plata, uno en Montevideo y otro en Buenos Aires, dos faros importantes de arquitectura, digamos, de la zona rioplatense. Fíjense que es muy difícil ceñirnos en cuanto a su estilo, digamos, porque muchos lo han visto como ecléctico, ya que tiene algunos elementos ojivales, por ejemplo, algunos elementos clásicos, y otros lo han visto ya cercano al Art Deco, porque su arquitectura tiene más que ver con algunos lineamientos geométricos. Sin embargo, por un poco la afiliación del propio arquitecto, nosotros lo seguimos tomando como una vertiente italiana muy nórdica, ¿no? Palanti estudia en Milán, y en general toda su arquitectura se caracteriza por ser muy similar o con mucha influencia de la secesión vienesa. Pero no deja de ser una experiencia propia del autor, digamos, donde no podemos encontrar otros autores que hayan hecho cosas como esta, es decir, salvo él mismo cuando hace el Palacio Salvo en Uruguay. Fíjense cómo de algún modo la composición sigue siendo en cierto sentido clásica, porque tenemos unos estamentos como basamento, lo vemos en la fachada, un coronamiento que es una suerte de mansarda muy desplegada, ¿sí? Y luego, por supuesto, eso particionado desde el punto de vista horizontal. Y en el vertical tenemos un centro muy marcado y dos laterales iguales, es decir, con una simetría muy clara. Ese centro es el de la torre principal. Este edificio, tanto Barolo, digamos, que era el dueño de la inversión, como Palanti, se habían propuesto traer, se dice, casi diría a nivel de leyenda popular, se dice que pretendían traer las cenizas del Dante y enterrarlas en este edificio. También se decía que este edificio tenía de alguna manera en sus tres estamentos esta versión propia de la Divina Comedia del Dante, que era la del infierno, el purgatorio y finalmente el cielo. Pero estas son cuestiones simbólicas que casi quedaron en el anecdotario. Es muy interesante ver en cuanto al programa, como es un programa el de galería comercial o el de pasaje, porque en realidad se interna en una manzana, se inicia en una calle y termina en otra, que es muy novedoso para la época. Y en cuanto a su decoración, vemos que evidentemente aquí no hay una decoración clásica típica, sino que los elementos decorativos se estilizan, las propias luminarias se estilizan. Fíjense lo que pueden ser estas arañas, que son como perlas, digamos, como una especie de cuentas de collar que caen desde arriba. Ese perímetro circular que se convierte en balcón, digamos, a donde se llega desde la zona superior y que balconea sobre todo lo que es esta especie de gran crucero
del pasaje, y que de abajo, por supuesto, tiene todo un sistema de locales comerciales. Aquí tenemos la planta baja, que es la zona del pasaje en sí, digamos la zona de planta más libre, donde se colocan esta especie de kioscos, como ven ustedes aquí, que se arman con panelería metálica y que son independientes de la construcción y que van amojonando, digamos, el recorrido en el pasaje. Por otra parte, tenemos la planta tipo, que es la que vemos en la parte inferior, donde había oficinas y también viviendas. O sea, era muy común este tema de conjugar, digamos, lo comercial, las oficinas y el edificio de rentas, digamos, la vivienda. Bueno, acá otro autor importante, Virginio Colombo, también italiano, la Casa Caliz en Buenos Aires, una casa que en realidad no se despega mucho de los palacios, diríamos, académicos franceses, en esas mansardas, en los cuerpos de los edificios, donde en realidad el virtuosismo de Colombo con las esculturas, que era en realidad su arte, digamos, predilecto, se hace ver en estas esculturas sobre los arcos de las ventanas o en este grupo escultórico central, donde evidentemente las formas son estilizadas y muy propios de las curvas del Art Nouveau, y que trabajan, digamos, casi como un bajo relieve, digamos, con cierta volumetría en las zonas más importantes de la fachada del edificio. Bueno, fíjense, las barandas son mucho más estilizadas que una baranda clásica ecléctica, me refiero a las rejas en la parte superior izquierda. Hacia abajo, en la parte derecha, vemos estas esculturas, como les decía, muy semejantes a probablemente a los cuadros de Klim y a las mujeres de Klim, ¿no es cierto?, muy estilizadas, longilíneas, con este ropaje como si fuesen veladuras, y también la aparición del vitró con formas más bien geométricas, ¿no? Aparece también quizás como un elemento propio ya de finales de esta época, la idea del neón, que va a ser muy propio también de la arquitectura del Art Déco, en esa iluminación que aparece allí como con tubos de neón circular. A nivel de desarrollo, este edificio era imponente. Fíjense lo que es, son prácticamente 3 núcleos de edificios de vivienda simétricos, con patios interiores y con circulaciones también interiores, y que se conjugan uno con otro formando un gran grupo de edificios como si fuera un único elemento, ¿no? Pero evidentemente son inversiones importantes. Virginio Colombo tiene mucha alusión a lo que es el gótico veneciano, probablemente por su formación, por haberse encontrado en Venecia en muchas ocasiones. Fíjense que esto que vemos hacia la izquierda, el edificio, tiene un trabajo en su decoración en la parte superior como si fuese el Palacio de los Dux, por ejemplo, en Venecia. O sea, tiene mucho que ver con ese tipo de decoración. Y en cuanto a las paredes, siempre las paredes para Colombo las trabaja de alguna manera. O las trabaja con ladrillo, con cerámicos, como en este caso, incluso haciendo esgrafiados o formas geométricas. Las trabaja con cerámicos o con mayólicas o azulejos pintados. Acá vemos algún detalle en la parte inferior derecha con algunas mayólicas de color. También con lo que les decía hoy, el trabajo de la escultura, en la mayoría de los casos, ya que le interesaba mucho el tema escultórico, trabajando con piedras de distintos colores, como en el caso de este detalle de los pavos en la parte baja, digamos, de los balcones. Por eso es que esta casa se llama de los pavos reales. Y este es el Palacio Grimoldi, que es de alguna manera un referente también social, en el sentido que nos cuenta un poco qué es lo que sucedía con esta clase inmigrante.
Virginio Colombo era inmigrante y era el arquitecto de otros inmigrantes que eran a su vez sus clientes, que eran generalmente comerciantes que ya habían sido importantes en Italia, por ejemplo, en Europa, y que aquí desarrollaban su empresa. En este caso, la familia Grimoldi. La familia Grimoldi es la que se dedicó siempre a fabricar calzados, ¿no? Zapatos, y que incluso hasta hoy los conocemos y tienen fama muy importante, digamos, dentro del país. Y bueno, esa gente que ha trabajado tanto, que tenía sus fábricas, también pretendía tener una vivienda importante. Esta vivienda normalmente era para la familia, pero también se dejaba alguna parte de ese edificio, que normalmente eran edificios importantes, como vivienda de renta, ¿no? Estos eran los inversores o los empresarios de la época, y como les decía, en general eran pequeñas manufacturas o pequeños industriales que se instalaban sobre todo en Buenos Aires. En este caso, Colombo le hace una casa que también tiene rasgos todavía bastante clásicos. Es muy común que Colombo trabajara con partidos clásicos y con fachadas clásicas, a las que se decoraba de un modo no clásico, sobre todo con estos grandes planchones de escultura, que era lo que más le interesaba realizar a Colombo. Vemos acá, por ejemplo, los patios internos, y allí vemos sí la cantidad de pisos que tiene en el desarrollo todo el edificio. Aquí veremos la corriente de autores franceses, que algunos de ellos tienen tendencia Art Nouveau, pero no podríamos generalizar por lo que acabábamos de explicar hoy, digamos que no todos, que cada uno hace su propia experiencia y no todos se someten, digamos, a ciertos lineamientos estrictamente hablando. En primer lugar tenemos a Louis Dubois, que hace el Hotel Chile. Se le llama hotel, pero en realidad era un edificio de rentas. Es un edificio que lo encarga Victoria Ocampo, también como finalmente una mujer que era de la alta burguesía, de la alta aristocracia o la oligarquía criolla, que también tiene, por supuesto, inversiones en la ciudad, y que en general esas inversiones estaban situadas no en el centro, en el cinturón más céntrico de Buenos Aires, sino en un segundo cinturón que se consideraba más periférico, pero que en definitiva va a alentar el crecimiento de Buenos Aires. Este edificio tiene claras connotaciones francesas en esa especie de mansardas, ¿sí? Que en realidad no son tales, pero son como techos inclinados en la parte superior, donde aparecen una especie de buhardillas que se conectan en realidad por esas grandes líneas sinuosas, curvas, con la parte inferior. Aparecen esas lunetas con esa suerte de vitró con motivos florales pero geometrizantes. Luego, sobre la propia ochava, el esquema, digamos, del balcón, el balcón principal, esas dos grandes ménsulas que no dejan de ser clásicas, aunque sus motivos decorativos sean más sinuosos y más estilizados que los propiamente clásicos. Aquí tenemos el proyecto original, el dibujo de la fachada y cómo se construyó en principio. Era muy común que en la parte baja estuviese la tienda o un local comercial, y luego recién en la parte alta empezasen el lugar de habitación, digamos, ¿no? O sea, las viviendas de renta. Fíjense, esa especie de cúpula acebollada pretende innovar, digamos, sobre la idea de la mansarda, pero es una cosa bastante original, digamos, y que tiene que ver más bien con la propia experiencia del autor. Finalmente, esa cúpula torre se la quita, y termina siendo esta la configuración actual, donde todavía incluso hay un local comercial en la parte baja. Esta es la planta. Fíjense que siempre la planta baja normalmente es una planta libre con columnas nada más, de manera que puede utilizarse para el comercio, y recién en la parte alta empieza a partir de una circulación central, una circulación vertical que normalmente tiene escaleras y ya tiene ascensores, incluso por la altura que tiene y por la época que es, y un patio interno de ventilación. Otro autor francés es Le Monnier, que hace el Jazz Club argentino, que también es muy particular, es decir, no podríamos decir de que tenga que ver necesariamente con lo francés ni con el Art Nouveau. Es una experiencia muy propia del autor,
pero que podemos rescatar cómo se aparta totalmente de la composición clásica, no permitiéndose la simetría, por ejemplo, trabajando con formas más bien desnudas, despojadas, sin mucha decoración más que la propia volumetría que forma parte de la fachada, digamos, donde es una fachada muy tectónica. Fíjense la portada con elementos geométricos muy puros, muy delineados. Se convierte en definitiva, incluso por su propio programa, en un faro, y es así como está concebido, sobre el río, un balconeo también hacia el río, con terrazas circulares, digamos, que se extienden sobre el exterior, sobre una suerte de especie de galería con columnas, esa escalera que se derrama hacia la terraza inferior todavía, que es la que va a dar finalmente hacia el río. Esa gran cubierta a un agua prácticamente, que es la única cubierta importante que cubre, digamos, todo el resto del edificio, además de la torre principal. O sea, realmente una propuesta muy original y con un emplazamiento importante. Algunos detalles donde se evidencia la idea de faro, algunas alusiones a lo marítimo, a lo náutico, digamos, como si fuese esa especie de timón que vemos en el portal de acceso, o esa suerte de salvavidas de cemento, digamos, que van a configurar los óculos, o esas barandas, como si fuesen barandas del puente de un barco. Si realmente hay muchas alusiones a lo que es el edificio en sí y al carácter que tiene el edificio, y que por supuesto tiene que ver con el repertorio propio del autor. Para finalizar, una tendencia que no es tan importante en el caso argentino, no tiene tanta pregnancia porque en realidad se mimetiza mucho con la arquitectura, sobre todo ecléctica, predominante, ¿no es cierto?, en la Argentina, es la corriente de autores alemanes, que generalmente tienen tendencia de la secesión vienesa o de Jugendstil, digamos, propio de Alemania. Zucker es uno de los autores más importantes alemanes en la Argentina, que hace este edificio, el Plaza Hotel, muy importante como edificio, muy representativo y emblemático, pero que tiene aún una tendencia ecléctica evidente en el lenguaje, ¿no? Simplemente aparece cierta novedad, como los bauindos extendidos a lo largo de toda la fachada, digamos, en todos los pisos, y que estos bauindos están constituidos por elementos metálicos y vidrio. Oskar Ranzenhofer, en el pabellón principal de la exposición industrial del Centenario, de nuevo un pabellón para 1910, donde él un poco inaugura este lenguaje nuevo, digamos, y se aparta del lenguaje historicista, el lenguaje académico. Ranzenhofer va a tener muchas obras en la Argentina, pero muchas de ellas viviendas o palacetes privados, pero muchas de ellas todavía con cierta tendencia ecléctica, digamos, donde a lo mejor lo decorativo en algún momento empezaba a querer mostrar algún tipo de innovación. En estas casas, en un lote más austero, probablemente podemos ver esta idea de Ranzenhofer de casa de 2 o 3 niveles, donde existe un acceso lateralizado, por ejemplo, en una de ellas, o 2 accesos laterales, y un eje principal en la decoración más importante de la fachada. La decoración vegetal, tratando de no centrarse en la idea de pilastra, pero todavía con una estamentación por niveles de basamento, desarrollo y remate todavía muy clásica. Bien, esta es la bibliografía que les dejamos para consulta. Pueden trabajar sobre las vanguardias argentinas, que es una colección Clarín que es muy interesante de ver, y alguna de esta bibliografía, sobre todo el Ramón Gutiérrez, por ejemplo, que lo pueden encontrar completo y por partes también en el blog de la asignatura, son referencia ineludible, ¿no?
También el Suma Historia, que tiene que ver necesariamente con la arquitectura argentina, que va recorriendo todas las épocas históricas de la colonia hasta la actualidad y que tiene un apartado pequeño pero sustancioso, digamos, sobre el tema del Art Nouveau en la Argentina.